La República Romana llora la muerte de su sumo sacerdote, el Pontífice Máximo. Un cargo religioso de enorme prestigio, que además conlleva autoridad política e influencia. Ahora, el pueblo de Roma debe votar a su nuevo pontífice. Los candidatos deben ser políticos de altura, con una carrera consolidada. 2 hombres de Estado se postulan al cargo. Pero también un político al que ambos doblan la edad. Julio César. Es una maniobra escandalosa, un claro desacato a las convenciones. Es arrogante, es impropio. Pero la cuestión es que a César no le importan las convenciones. César es un jugador. Toda su vida se ha dedicado a lanzar los dados. Y en mi opinión, está muy claro lo que César quiere desde el principio: ser el hombre más importante de Roma. En el corazón del imperio más poderoso de la antigüedad se encuentra Roma. Durante 500 años estuvo regida por un gobierno elegido. Pero en poco más de una década, esta república será derrocada por la ambición desmedida de un solo hombre. La de César es una historia de increíble resistencia. Su resonancia es de tal magnitud que sigue siendo uno de los relatos políticos más apasionantes de la historia de Occidente. Hoy, historiadores y especialistas que conocen la naturaleza del poder político analizan su ascenso. Es muy inteligente y sabe aprovechar muy bien las oportunidades. Y se preguntan cómo un solo hombre pudo doblegar un sistema político centenario hasta el borde de la ruptura. Julio César es un demagogo de la clase más peligrosa. Esta es la historia de cómo la ambición se vuelve tiranía. Es una ignominia en todos los sentidos. Es inmoral, no respeta la religión y es un tirano en potencia. Y cómo nace un dictador. La horrible lección es que al final, el populista es capaz de corromper todo un Estado. Para un sistema político que valore la estabilidad, la justicia y la libertad, aquello debería haber sido una llamada de atención. La democracia hay que defenderla todo el tiempo. Si la das por hecha, vendrá otro César. Julio César. ¿Cómo se hace un dictador? Primero, sumo sacerdote. La elección del nuevo pontífice máximo de Roma es inminente. Un candidato sorpresa es Julio César, de 37 años. Un político de nivel medio en el gobierno, en el corazón de Roma y su imperio. En el año 63, César es, por así decirlo, un magistrado junior. Un joven miembro del gabinete, tal vez en los márgenes del gabinete. César es un hombre distinguido, diría que en toda la extensión de la palabra. Es elegante y viste la toga de una manera muy particular. Para destacar entre la multitud y dejar de lado las convenciones, hace una declaración de intenciones sobre la clase de hombre y de político que desea ser. César vive en una época en la que la mayoría de los países están gobernados por reyes. Roma se enorgullece de ser una república, donde los representantes electos comparten el poder.
5 siglos antes, el pueblo romano se había sublevado expulsando a su rey, un tirano arrogante, y con ello había puesto fin a la monarquía. La república se había concebido precisamente para garantizar que nunca más volvería a haber un rey. Y eso ha impregnado la memoria colectiva del pueblo romano con un profundo pavor a la tiranía. El principio básico de la República era que nadie podía dominar el sistema. Esa era una parte fundamental de su discurso. Nosotros no queremos la monarquía. En la base de la República está el Senado, sede del gobierno presidida por una élite de hombres ricos de la aristocracia. Nunca llaman democracia a lo que tienen, pero se atienen estrictamente al principio de la libertad del ciudadano para votar a quien va a gobernar su país. Por supuesto de los hombres, porque las mujeres no tienen voto, mucho menos los esclavos. El Senado, que no se diferenciaba gran cosa del Parlamento actual, estaba formado por varios cientos de personas, todas de la aristocracia. Los senadores eran elegidos tras una agria y enconada competición. Y César ha ido subiendo los peldaños de la escalera. Con sus maniobras, César ambiciona escalar puestos en la estricta jerarquía del Senado. Cuanto más alto es el puesto, más feroz es la competencia. En ese momento, César es un edil de nivel medio. El premio mayor es el consulado, un cargo que comparten 2 hombres durante un año. Abrirse paso en la política de Roma da empaque. La palabra clave romana para eso es dignitas, dignidad. César dice en repetidas ocasiones que para él la dignidad es más valiosa que la vida misma. Mi reputación lo es todo. Por tanto, ganar el consulado es de lo que trata la dignitas, la satisfacción más grande que puede haber para un romano. Por eso César quiere ser pontífice máximo. No es un fin en sí mismo, sino un peldaño para alcanzar su meta. Postularse para el cargo de pontífice máximo es una osadía. Pero César está dispuesto a apostar. Ganar impulsaría su carrera política. Desempeñar el más eminente de todos los sacerdocios era algo muy grande. Te marcaba como figura de grandísima autoridad. No es en absoluto el cargo al que debería postularse alguien como César, un dandy un tanto turbio, con fama de ser un hombre al que basta ver a una mujer para acostarse con ella. Solo alguien con una gran confianza en sí mismo y dispuesto a saltarse las normas, alguien que disfrutara haciendo rabiar a la élite conservadora, podía hacer algo así. Pero César no puede hacerlo solo. Necesita un patrocinador que financie su campaña. César es un aristócrata, pero comparado con muchos de los que integraban el Senado, no es precisamente rico. De hecho, no solo no es rico, sino que está hipotecado hasta las cejas. La solución de César es establecer una peligrosa alianza. Si uno quiere pedir prestado mucho dinero, solo hay una persona a la que puede acudir. Una figura conocida por ser el hombre más rico de la ciudad. Se llama Craso. Marco Licinio Craso es el hombre más rico de Roma. Tiene un emporio inmobiliario, posee grandes extensiones de la ciudad. A Craso le gusta tener a la gente endeudada. Utiliza su dinero para desarrollar, consolidar y expandir su red de apoyo. Piensen en la figura del padrino, un jefe de la mafia, el más intimidante, el más poderoso. Todo el mundo ve a Craso como una araña en el centro de una telaraña que se extiende por todas partes. Puede ser muy peligroso estar en deuda con Craso.
Según algunos informes, puede ser brutal. Craso ve en César a un individuo sumamente capaz. Sabe que tiene todo el talento y el potencial para hacerlo muy bien en el juego político romano. César es un activo tremendamente valioso y es muy conveniente invertir en él. Es una apuesta. César sabe que si pide prestado a Craso, corre el riesgo de terminar atrapado como una mosca en la telaraña. El sumo sacerdote será elegido en votación pública. César planea atraer a la gente corriente de Roma, explotando la difícil situación que atraviesan. Roma está cada vez más dividida. En los más de 100 años de violenta conquista, ha pasado de ser una pequeña urbe a un vasto imperio que se extiende por todo el Mediterráneo. Y los botines de guerra han hecho escandalosamente ricos a un puñado de hombres. La magnitud de la conquista produce una enorme afluencia de dinero y de esclavos. Roma es más rica de lo que nunca había sido. Sin embargo, cuanto mayor era la riqueza de los ricos en Roma, mayor era la pobreza de los pobres en Roma. Los habitantes de Roma están medio muertos de hambre, sin una vivienda decente. Cientos de miles de personas no comparten la riqueza que ven ante sus ojos. Y César dice, ¿cómo se gana el favor del pueblo romano? Siendo su amigo, siendo su sostén y siendo reconocido como alguien que está de su parte. En el puesto político que ocupa ahora, César está a cargo de los festejos públicos y los juegos de gladiadores. Eso le proporciona una línea directa con las masas empobrecidas. Los juegos de Roma son entretenimiento. Son para pasar el rato y son gratis. No solo permiten a la gente evadirse de la realidad cotidiana, sino que además el lote incluye una comida esencial. César decide destinar una cantidad importante de dinero a los juegos. Los hace más grandes que los de quienes le han precedido. Mesas repletas de comida y vino, deslumbramiento y grandes espectáculos. Los relatos que tenemos sobre los juegos de César sugieren que hizo cosas extraordinarias, con gladiadores con armaduras de plata, cosas memorables. Todo es con fines de promoción, para que su nombre esté en boca de todos. Y es una forma de hacer política que quizá presente ciertas similitudes con la de Silvio Berlusconi en Italia, por ejemplo, cuando compraba equipos de fútbol o cadenas de televisión. Es una forma de atraer a posibles votantes por medio del entretenimiento. No creo que exista ninguna prueba fehaciente de que a Julio César le importaba de verdad el bienestar del pueblo de Roma. Más bien, sus tácticas le dan muy buen resultado para llegar a donde quiere llegar políticamente. Es el día de la votación del Pontífice Máximo. A César solo le queda confiar en que su apuesta económica y política dé sus frutos. César se dispone a salir de casa para ir a conocer el resultado de las elecciones. Se cuenta una famosa historia. Dicen que al despedirse de su madre le dijo: «Madre, hoy verás a tu hijo muerto en el foro o vistiendo la toga de Pontífice Máximo». Sabe que su apuesta es así de arriesgada. O gana la elección, o se enfrenta a la bancarrota y la ruina política. Ha lanzado los dados, ha conquistado a los votantes, los ha convencido, ha ganado y ha conseguido el cargo.
Es un momento crucial para César. Le permite sobresalir entre los aristócratas de su nivel y le confiere un grado de dignidad que nunca había tenido. Ahora el camino se extiende ante él. Sumo sacerdote de Roma y popular entre los votantes, ahora César es una figura emergente en el Senado. Julio César está muy atento a la evolución de la política. Se da cuenta de que el pueblo va a ser una parte fundamental de la política en el futuro. Aunque no existen los partidos políticos en Roma, los políticos se dividen en dos grupos. César pertenece a los populares, políticos que creen que las decisiones deben ponerse en manos del pueblo. Los populares se oponen frontalmente a los optimates, quienes creen que el gobierno debería descansar únicamente en manos de una élite. César siente un odio extremo hacia los optimates. Optimus significa lo mejor, por tanto los optimates son los mejores. Y no cabe duda de que los optimates de Roma se tienen por los mejores. Lo que Roma necesita no es este régimen de masas, este horrendo llamamiento a la sucia plebe. Por su parte, un político de los populares considera que se ha excluido al pueblo del cuadro general de Roma. El desprecio de César por los conservadores del Senado está cargado de razón. Piensa que su perspectiva está anticuada, es hipócrita y no tiene en cuenta las necesidades del pueblo en una gran capital imperial. La población de Roma está realmente muy agitada. La pobreza de las masas puede provocar una revolución. Es dinamita. Puede explotar en cualquier momento. El descaro con que César ha conquistado al pueblo ha enfurecido a los conservadores optimates. Por eso, cuando meses después sale a la luz una conspiración para derrocar violentamente el Senado, César queda peligrosamente expuesto. El mismo año en que tenemos un nuevo pontífice máximo, también tenemos una conspiración en Roma, la llamada Conjuración de Catilina, que sacude a toda la clase política. Un hombre llamado Lucio Sergio Catilina se alía con los desheredados, los pobres de Roma que guardan resentimiento contra el Senado, y decide que la única vía posible es la revolución y el derrocamiento del Senado. Catilina organiza de algún modo a la plebe, y esto le sirve para crear en la práctica un pequeño ejército propio. Son momentos muy aterradores. Empiezan a circular rumores de que César podría tener algo que ver en el complot. La popularidad de César es cada vez mayor, y eso también significa que sus adversarios en el Senado lo vigilan con mayor recelo si cabe. Por tanto, no es de extrañar que los que quieren truncar su ascenso se apresuren a implicarlo en el golpe. Los conspiradores son traicionados antes de poder actuar. 5 senadores, uno de ellos excónsul, son arrestados y aguardan su destino. Los cónsules actuales quieren transmitir un mensaje claro, ejecutando a los conspiradores sin un juicio. César sabe que sus enemigos intentan denostarlo como alguien capaz de haber participado en la conspiración. Por eso en el debate, César lo niega categóricamente. Ahora que tiene la oportunidad de influir en el Senado, no piensa desperdiciarla, y lo hace de forma muy brillante. César pronuncia un discurso conmovedor y dice:
Lo que han hecho los conspiradores es un crimen execrable para el que no debe haber piedad. Pero tenemos las leyes establecidas por nuestros antepasados. Si empezamos a ejecutar a ciudadanos romanos, ¿qué va a pensar el pueblo romano? Señala que ejecutar con ciudadanos romanos va contra la ley misma del Estado romano. Por ello, César propone que, en lugar de ejecutarlos, los entreguen para que sean encarcelados. Esto es algo insólito. Los romanos no tenían un sistema penitenciario como tal, de modo que César está proponiendo algo radical, está pensando con originalidad, y esta es su genialidad. Se está presentando como defensor de la tradición. Todos decían, sí, estamos de acuerdo, deben ser ejecutados. En cambio, ahora dicen, César tiene razón, por supuesto, es mucho mejor encarcelarlos que ejecutarlos. César parece haber influido en el Senado. Pero aún falta por hablar un joven senador de los optimates. Y se levanta el hombre que va a convertirse en su enemigo máximo, Catón. Aunque Catón y César proceden de entornos similares, son polos opuestos. César es conocido por su rimbombante aspecto, sus raquíticas finanzas y sus sobornos a los electores. Sin embargo, Catón viene a representar el ideal más anticuado de caballero romano. Es austero en extremo, muy sencillo. De hecho, suele ir descalzo. Pero por encima de todo, representa la antigua constitución romana. Catón ve a César un poco como hoy día podemos ver a Donald Trump o a Bolsonaro. Como un populista, alguien que pretende hablar en nombre del pueblo, pero en realidad solo lo utiliza para destruir la Constitución y hacerse con el poder. Y está indignado. Catón también sabe hablar con convicción. Y defiende exactamente lo contrario. Dice, no es momento de mostrar piedad. Preservar la República es la máxima prioridad. Esta gente planea quemar nuestras casas, violar a nuestras esposas, acabar con nuestra civilización. Son la peor amenaza que puede haber. Debemos ejecutarlos ya. Entre las personas sobre las cuales se está decidiendo qué hacer, hay un excónsul. Y eso son palabras mayores, ya que quienes ocupan ese cargo provienen de familias muy poderosas. Y Catón está diciendo que estos hombres son delincuentes comunes, que merecen la pena de muerte, porque han cometido traición al intentar destruir la República, y que le da igual si hay un cónsul entre ellos. Son delincuentes y debe hacerse justicia. Catón también está convencido de que César está metido en la conspiración, pero no tiene pruebas. Catón está en pleno apogeo. Es el gran conservador, el baluarte de la dignidad. Mira alrededor y ve que a César le han dado un mensaje. Así que Catón lo primero que piensa es que se trata de una carta de uno de los conspiradores y que César le está mirando con una sonrisa burlona. Quien envía la carta es la hermanastra de Catón, Servilia. César, que tiene muchas amantes, también se acuesta con la hermana de Catón. César está arrastrando a Catón hacia una dimensión de chabacana humillación y obscenidad que ha sido concebida para enfurecerlo. Entonces Catón pronuncia su discurso, un discurso asombroso y contundente, en el que no quiere hacer prisioneros, y dice, esa gente, esos populistas, aún no os dais cuenta, pero yo os aseguro que representan una amenaza existencial para la República. Si no actuáis ya mismo contra ellos, y por cierto, incluyo a César en esto, harán caer toda la casa. El Senado entero se pone de parte de Catón.
César está obviamente decepcionado. Esto reafirma sus motivos para despreciar tanto a sus adversarios conservadores como a Catón, por supuesto. César, por encima de todo, es un hombre ambicioso. Quiere ser cónsul y quiere mandar en Roma. Y en su camino se interpone un hombre exasperante a quien desprecia, llamado Catón. Este joven no tendría que ser una figura destacada, pero de algún modo su discurso le ha hecho posicionarse como un hombre de gran autoridad moral. Es en ese momento cuando se da cuenta de que está defendiendo algo, y es, lo sé porque he sido político, un momento muy decisivo en la vida de un político, cuando encuentra una causa. A partir de ahí, la causa de Catón en su vida será defender la República frente a la tiranía. Los historiadores de la época lo consideran un momento decisivo, porque la tensión entre César y Catón expresa con claridad las profundas tensiones en la estructura de la República. Catón ha vencido. Y se da la orden de ejecutar a los conspiradores. Sospecho que la lección que extrae César de todo el desastre catilinario es que es útil representar el papel de popular, y él lo hace brillantemente, pero no basta con eso. Debe contar con aliados en el Senado, porque sus miembros aún tienen el poder y están dispuestos a cerrar filas si se los presiona demasiado. Él también podría acabar con una soga al cuello. Mientras Roma se recupera de la conspiración de Catilina, algunos senadores reclaman medidas extremas que garanticen su seguridad. Una presencia militar en las calles de Roma. Piden que el general más grande de Roma regrese con su ejército de la campaña en el este. Gneo Pompeyo Magno nació en el seno de una familia militar. Pompeyo creció con las campañas militares de su padre. Cuando era joven, sus enemigos lo llamaban el carnicero adolescente, y ahora es el general más poderoso de Roma. El Imperio Romano se ha extendido tanto y tan rápido que ha tenido que conceder a hombres como Pompeyo amplios poderes para dirigir ejércitos y gobernar territorios muy alejados del alcance de Roma. Pompeyo conquistó grandes extensiones de lo que hoy es Turquía y Siria. Su recompensa, inmensas riquezas, popularidad y prestigio. En este punto de la historia, Pompeyo es el hombre del momento, es el elegido. Pompeyo tiene tanto poder como el Senado. Si no más, sería el equivalente a un señor de la guerra en la actualidad. César ve en Pompeyo una especie de precursor del futuro de la República, porque Pompeyo, con la magnitud de sus conquistas, lo que ha hecho en definitiva es poner toda la República a su sombra. Pompeyo es un elemento perturbador. Su regreso hace que el caleidoscopio empiece a dar vueltas, y eso abre una posibilidad para alguien con el talento de César. César respalda el llamamiento al retorno de Pompeyo, pero no todos en el Senado están de acuerdo. Para muchos optimates,
La idea de que un solo hombre lleve las riendas de Roma es impensable. El Senado está muy preocupado por el poder que acumula Pompeyo. En el fondo, desconfían mucho de un hombre con demasiado poder. Pero al apoyar los llamamientos en favor del retorno de Pompeyo, César no solo irrita a sus adversarios políticos, sino que pone en peligro su alianza con su patrocinador, Craso. Marco Licinio Craso tiene motivos de sobra para no apreciar a Pompeyo. Craso luchó junto a Pompeyo contra los esclavos en la rebelión encabezada por Espartaco. Craso logró la victoria decisiva, pero Pompeyo se llevó el mérito. Por ello, Craso le guarda cierto rencor. Seamos claros, Craso odia a Pompeyo. César da un paso más. Como la ley prohíbe la entrada de soldados armados en Roma, promueve una nueva ley que permita a Pompeyo entrar en la ciudad con sus tropas. Como todos los proyectos de ley, primero ha de debatirse en el Senado. Solo si la mayoría está de acuerdo se presenta entonces en el Foro, la plaza pública de Roma, para que el pueblo vote. César, siempre peleado con las convenciones, ve la oportunidad de jugar la baza de los populares y así lo hace. Puentea al Senado y lleva el proyecto de ley directamente al Foro, maniobra que es recibida con gran indignación por los conservadores. Y en particular, cómo no, por su gran adversario, Catón. Catón sale y ve, para su disgusto, que César se ha rodeado de gladiadores e intenta azuzar a la multitud en favor de Pompeyo. Los gladiadores son básicamente matones contratados. A Catón le da igual. Avanza totalmente solo, sube los escalones y le dice a César y a la multitud que debería darles vergüenza. Catón pronuncia un discurso disparatado y dice: no deberíamos dejar tanto poder en manos de un solo hombre. Catón argumenta que la República debe defenderse a través de la Constitución y afirma que el Senado continuará gobernando el país como debe ser. Y estalla el caos. Recibe golpes de todas partes. La multitud le lanza cosas, los gladiadores lo vapulean, pero a él le da igual. Catón cree que dejándose golpear enseña al público lo que le está pasando a Roma. Y llevará las magulladuras con orgullo, porque con ello estará diciendo: mirad cómo me han vapuleado, mirad la clase de líderes que vais a dejar entrar en Roma. ¿Cómo podéis apoyar a un hombre que ha sido capaz de hacerme esto? La táctica de Catón funciona. Al final, son Catón y sus seguidores los que sacan más provecho de la situación, y para César, obviamente, es indignante. El Senado, horrorizado ante el descarado uso de la violencia por parte de César, lo aparta inmediatamente. La votación pública sobre el proyecto de ley para hacer volver a Pompeyo se suspende. César ya ve la ruina de su carrera política después de tanto esfuerzo. Sin embargo, a algo que puede parecer una humillación, una derrota, siempre se le puede dar la vuelta. Y César lo hace una y otra vez a lo largo de su carrera. César aprovecha su influencia sobre el pueblo para demostrar al Senado que no piensa doblegarse. 2 días después, una multitud se manifiesta espontáneamente a las puertas de la casa de César. El Senado teme que pueda ser una turba armada y que marche hacia el Senado. Todos tienen muy claro que a todo el mundo le interesa rebajar la tensión. César detiene a la turba enfurecida.
El Senado decide que es mejor mantenerlo a raya y le permite volver. César siempre está atento a nuevas formas de hacer política y descubre que usando la intimidación combinada con la violencia se consiguen cosas en Roma. La reputación de César ha resultado dañada. Necesita volver a tomar el control. El general conquistador Pompeyo ha retirado a su ejército y se dispone a regresar a Roma. Lo que para César supone una nueva oportunidad de fraguar una poderosa alianza. César ve en Pompeyo el rostro del futuro. Cree que representa lo que es ser grande en esto que es ahora la República. Lo que le ronda por la cabeza es: yo quiero eso. Para César, Pompeyo es un modelo de éxito. Pero mientras que todo el mundo se felicita por la riqueza que trae a Roma, muchos en el Senado desconfían. Existe ese temor ancestral a que el general conquistador se proponga ser el nuevo tirano de Roma. Pero en la agenda política de Pompeyo solo hay un punto. El enorme reto al que se enfrenta Pompeyo a su regreso es el de proporcionar las tierras que les ha prometido a sus veteranos. La demanda de tierras por los veteranos de las grandes campañas es persistente. Necesitan un terreno para vivir. La tierra te da independencia. No dependes de los graneros de Roma para poder comer. Significa dignidad. Pompeyo es un hombre íntegro. Les ha dado su palabra de que tendrán una granja y se encargará de que así sea. Pompeyo presenta un proyecto de ley para conceder tierras a sus veteranos. Pero muchos optimates, entre ellos Catón, están deseando pararle los pies y lo rechazan. Catón ve en Pompeyo un peligro para la República. Es una celebridad millonaria que acaba de llegar y ya quiere imponerse. Para Catón es fundamental marginar a los hombres grandes y prepotentes como él. Seguro que Craso disfruta mucho viendo a Pompeyo en serias dificultades ante el Senado en la escena política romana. César ve a Pompeyo, nada menos que el conquistador del magnífico Oriente, frustrado, sin saber qué hacer, paralizado. Pompeyo comprende que su figura está cada vez más aislada, y eso le plantea un problema estratégico muy real. ¿Cómo salir de esa trampa? Pompeyo se da cuenta de que un medio de vencer a sus oponentes es el matrimonio. El matrimonio era una herramienta para el político romano. Es bien sabido. Pompeyo, el célebre general millonario, se presenta a Catón y le pide la mano de su sobrina. Es una decisión trascendental para Catón, porque si se alía con Pompeyo, puede que a través de ese compromiso consiga mantenerlo del lado de la República frente a individuos como Julio César. Pero al final no hay compromiso. Catón lo rechaza. Lo rechaza de plano. No va a mancillar a su familia aliándose con Pompeyo. Dice, no me dejaré ganar la partida por el dormitorio de una niña. Es una decisión puramente política. Pompeyo siente
que no tiene el control de lo que sucede en la esfera política. Y Catón piensa, ya lo tengo. Al ver al gran comandante Pompeyo menospreciado por los conservadores en el Senado, César ve una oportunidad que podría servir a las aspiraciones de ambos. César ve en los problemas que acechan a Pompeyo una oportunidad de oro. Lo que Pompeyo necesita claramente es un cónsul capaz de forzar la aprobación de esas reformas y leyes que él quiere para conceder tierras a sus veteranos. ¿Y quién podría servir mejor al gran hombre que el propio César? Pompeyo necesita a César y César necesita a Pompeyo. Ninguno iba a lograr que sucediera nada a menos que unieran sus fuerzas. César sabe que la elección al consulado es inminente. La ciudadanía votará a 2 hombres para compartir el cargo político más poderoso y prestigioso de Roma. Con el respaldo de Pompeyo, César está convencido de que la popularidad de ambos le hará ganar el escaño más alto del Senado. Ser cónsul, ser conocido por el pueblo romano como alguien que ha servido como cónsul, es el sueño de todo ciudadano con aspiraciones en la República. César gana las elecciones por mayoría aplastante. Solo han pasado unos años desde que se enfrentó a la ruina absoluta de su carrera. De haber perdido la elección al cargo de pontífice máximo, podía haber acabado como Catilina, pero ahora ha ganado el consulado, y es un paso grandioso. Pero se eligen 2 cónsules, y César habrá de compartir el poder. El único consuelo de Catón a estas alturas es que el segundo cónsul sea uno de sus aliados. Pero ya debe de empezar a sospechar que tal vez él no esté a la altura para enfrentarse a César. Ahora que es cónsul, César debe cumplir la promesa hecha a Pompeyo y presenta un proyecto de ley para conceder tierras a sus veteranos. La costumbre es que primero sea objeto de debate en el Senado, y si la mayoría está de acuerdo, entonces se someta a votación pública. En ese punto, el conocido archienemigo de César, Catón, se pone en pie. Catón recurre al obstruccionismo, una técnica que todavía se sigue usando en la Cámara de los Comunes y se ha usado mucho en el Senado estadounidense. Él habla y habla y habla y habla, saboteando el debate. El proyecto de ley ha sido derrotado. Sin embargo, la derrota de César resulta ser una derrota aparente, nada más. César sabe que los conservadores harán todo lo posible para obstruir su iniciativa. Y decide volver a jugar la baza de los populares, puenteando totalmente al Senado. Lleva su proyecto de ley directamente al foro público para que el pueblo vote. Lo que hace César, y las similitudes con Trump son evidentes, es salirse del Senado para dirigirse a la gente. Lleva el proyecto de ley al foro, y allí en el foro están los sectores duros, los grupos afines a César, los veteranos de Pompeyo. Hay un ambiente muy amenazador. De pie en la tribuna, lo que hace César es azuzar a la multitud para conseguir lo que quiere.
A continuación, presenta a su patrocinador estrella, Pompeyo el Grande. Es todo un teatro político y la multitud enloquece. Sí. Y cuando presenta a su segundo patrocinador, César deja a todos definitivamente boquiabiertos. Todo el mundo se queda pasmado. Un momento. ¿Qué ha pasado aquí? Y es que el segundo patrocinador estrella es el peor enemigo de Pompeyo, Craso. Craso, un repulsivo millonario que ha hecho fortuna de la manera menos escrupulosa, se ha aliado con César y con Pompeyo. Craso ve la oportunidad de ocupar un lugar central en la política romana, forjando una alianza con dos socios improbables, aunque sumamente eficaces. Catón y sus seguidores contemplan la escena con horror, ya que comprenden lo que significa. Que César ha logrado de algún modo reunir a los dos hombres más poderosos de Roma. Los tres hombres forman una alianza, el triunvirato. Le guste o no al Senado, le guste o no a Catón, da igual. Ellos tres van a controlar Roma. Es la pesadilla de Catón hecha realidad. César presenta el proyecto de ley sobre tierras al pueblo. Pero antes de que empiece la votación, hay una voz en desacuerdo. El elegido segundo cónsul de Roma, que en la práctica era como el primer ministro de Roma, se levanta e intenta una vez más argumentar en contra de este proyecto. César no va a consentirlo de ningún modo. El sector duro de César ataca al cónsul y le da una paliza. Derraman un cubo de excrementos por la cabeza del cónsul, cubriéndolo de mierda, literalmente. En ese momento, creo yo, viendo las heces chorreando por la cabeza de un líder electo de Roma, Catón debe de pensar que está perdido. César sonríe, se ríe y permite que su colega salga a rastras del foro, dejando Roma para él. César se asegurará de que los veteranos de Pompeyo consigan sus tierras y que Craso obtenga lucrativas exenciones de impuestos. Para él prepara el mando de la Galia, la actual Francia. Una provincia inmensa sin conquistar que promete darle aún mayor poder y gloria. Y se asegura su futuro a través de un matrimonio. Como sabemos, Pompeyo fue rechazado por Catón. Al final resultó una bendición, porque ahora puede aceptar la propuesta de César de casarse con Julia. Todos estos años César se ha aferrado a Julia, su as en la manga, para mantener y crear alianzas y oportunidades políticas. Ahora ve la ocasión perfecta para jugar esa baza. El matrimonio de Pompeyo con Julia es absolutamente imprescindible para las aspiraciones de César. Es el acontecimiento que consolida una alianza que trasciende la política. Tanto Pompeyo como César están poniendo toda la carne en el asador al comprometerse con esta relación.
César, en realidad, ha venido adoptando una doble estrategia. Por una parte, la estrategia de acumular honores, y así se ha convertido en pontífice máximo y luego en cónsul. Pero es la fusión del tradicional espíritu de hombre de Estado y su disposición a saltarse las reglas lo que lo convierten en una amenaza conforme a las normas de la República. Ha conseguido el cargo político más alto de la tierra. En la práctica es el dueño y señor de Roma. La pregunta es, ¿y ahora qué?